Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arcos Pizarro y en este primer episodio de Buses de Santiago veremos todos los recorridos del paradero 22 de Avenida La Florida. El paradero de código P18 está en la comuna de La Florida, Avenida La Florida con José Miguel Carrera. En el mapa pueden ver todos los recorridos que veremos. Día 7 de noviembre de 2023, el conductor saluda a la cámara. Esa tarde estuve grabando los buses articulados del 104, justo me devolví en ese bus y el conductor era un joven bien amable, buena onda, le mando un saludo. Esto es Avenida La Florida con Trinidad, el paradero 21, y después me fui caminando hacia el paradero 22, un poquito más al sur. Este es otro 104 más. Antes de cruzar la vereda, veremos muchos buses de este recorrido. Como expliqué en el video Santiago en transporte público, cada paradero de transporte público en Santiago tiene esta información y un código. La parada P18 sirve a los recorridos 102, 104, 114, 124, 712, E04, E12. Antiguamente las paradas no tenían códigos y en algunas avenidas o ejes tenían numeración. E históricamente este paradero era el paradero 22. Les cuento que me quedé casi una hora en el paradero, grabando todos los buses que pasaron, y los veremos uno por uno, de eso se trata este episodio. Ahora vemos el primer bus de la tarde. Estuve entre 18:35 y 19:30 horas. Este bus E04 viene desde Franklin, Pedrero, Bellavista de la Florida, un Cayo Mondego H de año 2010, color verde. Pueden ir anotando los horarios, aunque al final habrá una ficha y veremos la frecuencia de todos los buses. A las 18:42 apareció este bus 712, un hermoso y nuevo Cayo Mondego 2 con chasis Volvo, año 2023, la versión larga entre comillas de 12 metros, digo entre comillas porque a veces en el 712 están mandando el midibus de 10 metros, el mismo modelo pero más chiquitito, son bonitos. Viaje La Pirámide Puente Alto, una ruta larga de 41 kilómetros. Larguito. A la misma hora pasó un bus articulado del 104, que veremos muchos. ¿Cuántos creen que veremos en una hora de mirar buses acá? Con el celular, en el sitio web m.ibus.cl, tiene que ser la versión móvil, puedes ver qué buses vienen usando el código del paradero, P18 en este caso. Es un servicio gratuito que tiene muchos años acá en Santiago. A las 18:45 asoma otro bus articulado del 104. El bus 104 es el recorrido principal de todo este eje. Avenida Los Leones, Macul, La Florida, Camilo Enríquez. Una ruta recta y larga, es el mismo eje pero cambia de nombre. Una ruta que viene desde Metro Los Leones y que tiene solo buses articulados en este momento. El bus que vemos es un Marco Polo Torino, chasis Mercedes-Benz O500UA, año 2019, cuando empezaron a renovar la flota de estos servicios. Capacidad para cerca de 150 pasajeros. No los veremos todos en detalle, porque estoy preocupado de grabar solo los buses del paradero que mostré. Pero cuando el bus E14 termina la ruta, justo tiene que hacer este viraje. Entonces veremos algunos buses del E14 en el video, pero no los grabé todos. Este es un Cayo Mondego H B2P, año 2017, con asientos acolchados, un bus muy cómodo. El bus va sin pasajeros, sale después desde San José de la Estrella, el paradero 23, el que sigue después del 22 donde estamos. También veremos buses rurales. Es un subsistema aparte de transporte público urbano. Este bus rural se paga con dinero en efectivo, 1.000 pesos, algo más de $1. Y es un bus que sale desde Bellavista de la Florida, pasando por la plaza de Puente Alto y yendo hacia Pirque. Pasa por las viñas, hay entornos muy bonitos. Es un minibús Mascarello Gran Micro, chasis Mercedes-Benz, motor frontal, con capacidad para 42 pasajeros.
A las 18:50 vemos el primer bus 102 de la tarde, un Cayo Mondego H B2P de color amarillo. A 18:51 vemos un bus E12 que viene desde Santa Rosa y Metro Trinidad. De este último llegan varios pasajeros para acá. Es un bus Cayo Mondego H de color verde, como muchos que veremos en la empresa Buses Bulle. El primer bus 114 de esta tarde, otro bus articulado Marco Polo Torino del año 2019, LF-YR91. Yo soy fanático de estos recorridos, 104 y 114, así que los hemos visto en varios videos y por eso también el primer episodio de esta serie de buses de Santiago es en este paradero. Tengo que empezar con mis buses favoritos. Juego de local. Y ahí se va el bus. Seguido, 2 minutos después del otro bus, apareció otro bus E12 que venía vacío. Este recorrido es así. Te demora mucho en pasar y después pasan juntos. Tengo la ruta completa en un episodio de Ando en Micro. Una de las novedades de este 2023 es el bus 124, nuevo recorrido desde Metro Macul a la plaza de Puente Alto y otros sectores de la comuna, con nuevos buses eléctricos Fotón eBus U12 SC. Aquí sirve como recorrido de apoyo, muy bonitas unidades. A 18:56 y vemos llegar otro 104, uno de los muchos Cayo Mondego 2 articulados que tiene este recorrido. Son mayoría y son buses geniales, preciosos, muy cómodos. El episodio de Ando en Micro del 114 tiene un bus de estos, si quieren conocerlos por dentro, son una maravilla. Capacidad para unas 160 personas, con aire acondicionado, asientos acolchados, USB, impecable. Del bus 102 llegó otro nuevo bus eléctrico, Fotón eBus U12 SC. Tanto el 102, 114 y 124 suelen tener estos buses eléctricos. Son iguales al bus que mostré en el episodio del C10E, el mismo interior. Del bus 102 tengo un episodio pero con la flota antigua, un viaje épico con un amigo conductor. Vladimir, si me ves, un saludo gigante. Vemos el panel electrónico con los hitos: Avenida Las Rejas, Departamental, Macul, La Florida, Camilo Enríquez, Mall Plaza Tobalaba. Una hermosa unidad. Atrás del 102 venía otro bus articulado del 114, otro Marco Polo Torino. Hemos visto varios. Y pegadito, atrás venía otro 102 más, un Marco Polo Torino de 12 metros. Venían juntos, eso pasa en varios recorridos. Ya son las 7 de la tarde y vemos llegar otro bus Marco Polo Torino de 12 metros, esta vez desde Vitacura con el recorrido 712. ¿Qué les ha parecido el formato? Me imagino que les da curiosidad un poco conocer de cada ruta. Veremos una ficha y después seguimos con los otros buses que vi, que siguen llegando cosas interesantes. De mi parte, agradecer a los miembros del canal como Mío Ángel, Ceciño y Mariano, a quienes dan sus super gracias, y también a quienes compran mis queridos libros como Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo estos videos y probando series nuevas o cosas nuevas. De verdad, muchas gracias. De la serie Ando en Micro, tengo episodios del 102 y 104 con flota antigua, 104 con el Mercedes-Benz Cítaro y un Marco Polo Torino de 12 metros. Está el 114 con los nuevos Cayo Mondego 2 articulado, el 72 original que llegaba a Recoleta, el más largo de Santiago, y el E14 y E12 con los buses Cayo Mondego H que hemos visto. En el mapa, el 102 aparece con azul, 104 con bordeos, 114 con morado, 124 café oscuro, 712 naranjo, E04 verde oscuro, E12 verde claro y Metrobús 74 celeste. Ese llega lejos, Pirque, bastante lejos.
Seguimos con este episodio de buses de Santiago, la versión urbana de Yacerí Mirando Buses, y vemos otro bus 712, un Marco Polo Torino de 12 metros, que también venía pegadito al otro. Ese fenómeno le pasa a muchos recorridos. Por segunda pista, el bus articulado del 114 pasó velozmente. Nadie bajaba en este paradero, parece. Por la hora, la gente vive acá en la Florida y en Puente Alto, entonces están retornando de sus trabajos. Esta zona es de comunas dormitorio, pero la gente hace su vida laboral o académica generalmente en otros sitios, en Santiago Centro, en Providencia, en Las Condes. Acá vemos llegar otro bus, el E04. Estos buses con una letra al inicio son servicios locales. Acercan los sectores residenciales con las estaciones de metro y viceversa. Mientras que las otras rutas con número atraviesan varias comunas, son rutas más largas y usan avenidas principales. 19:05 horas y vemos otro bus articulado del 104. Todo este eje en algunos años más debería tener metro, como por el 2030. La línea 8 del metro de Santiago es literalmente el trayecto del bus 104, es la misma ruta. Por ahora, ¿tienen algún bus favorito? ¿Han visto algo que les haya sorprendido? Para mí, como usuario habitual de todas estas líneas, es un gusto poder disfrutar de ese transporte público. Me siento feliz con la flota nueva, estos buses articulados están maravillosos, me encantan. No me aburro de verlos y de viajar en ellos, aunque yo disfruto de todo. Es un tema de actitud, ustedes me ven que siempre en los videos yo disfruto todo. Otro de los buses E14 que estamos viendo con suerte, estos buses locales de zona E. Casi todos usan estos buses Cayo Mondeguache. Hay un episodio dando en micro con esta ruta también, un viaje relajante en un día domingo. A la distancia alcanzamos a divisar otro bus verde del recorrido E12. En este tramo, el E12 sirve para acercar con la estación de Metro Trinidad, que es la estación más cercana, y por eso ya tarde mucha gente lo usa. Llega al metro, toma este bus y llega a este lugar. Desde el centro hasta acá es como una hora de viaje. Entonces lo que estamos viendo nosotros en estos momentos es la gente que salió a las 6 de la tarde desde Santiago o de Providencia, en la hora punta. Como curiosidad, este bus lo tengo en papel. BJFB 23. El conductor era buena onda, eso fue positivo. En todo el día me tocó ver varios conductores que saludaban o que sonreían para la cámara. Siempre es un gusto encontrar gente así. La estrella del video y de la avenida es el 104, y esta vez nos presenta otro bus Cayo Mondego 2 articulado. Todos estos buses que vemos de este modelo son unidades nuevas, 2023. Y rapidito vemos un bus eléctrico Fotón en el 114. Y atrás inmediatamente venía otro bus Cayo Mondego H B2P amarillo haciendo el 712, la flota original del 712 cuando empezó en 2016. Antes de eso el recorrido era de otra empresa y tenía el número 112, llegaba a Metro Vespucio Norte. Estos buses me parecen bonitos. En el episodio del 712 original viajé en un bus Marco Polo Torino nuevo y en uno de estos buses aparecen ambos modelos. Llevamos dos. Este es nuestro segundo bus 124 que vemos, otro bus eléctrico Fotón de 12 metros. (19:15 horas), ya nos quedan 15 minutos en el paradero, aunque yo no he sentido el paso del tiempo, es que me divierto. Vemos otro bus más del E04, otro Cayo Mondego H de 12 metros. Es la flota más antigua que hemos visto en el video, buses año 2010.
Por el 104 llega otro bus articulado Marco Polo Torino, que se ve bien cuidado, está bien bonito. Hemos visto muchos. Me ha gustado el ejercicio de hacer esto, de ver y grabar todos los buses de un paradero. Hace rato que quería intentar hacer algo así. E hice otras grabaciones en otros lados, pero por menos tiempo y sin grabar todo. Aquí la gracia es que estoy grabando todo. Espero que se estén divirtiendo y también aprendiendo sobre nuestro transporte público. La legendaria Metrobús 74 aparece otra vez con otro mascarello Gran Micro. Hay variedad de modelos, pero nos tocaron ver 2 buses de este modelo. Antes de la pandemia, por acá pasaban 3 Metrobús. 72C al Cajón del Maipo, 74 y la 81 a Buin Alto Hawái. De ella solamente queda la 74. La 81 existe pero recortada y con una frecuencia muy baja, ya no pasa por aquí. Una vez hice el viaje completo de bus 74, pero fue hace años, no lo tengo grabado, espero poder hacerlo alguna vez. Es un gusto poder mostrarles y contarles de estas cosas, como este bus tan bonito y noble que lleva Pirque. Sin ser repetitivo, porque otra vez vemos un bus articulado del 114, creo que estar una hora da una buena visión de cómo es el transporte en un lugar y la realidad que uno va viviendo o que puede experimentar con los distintos recorridos. Al final de las grabaciones les compartiré un resumen con los horarios y frecuencias que vimos. De Yapa o de Extra grabé un bus de transporte privado de la empresa Landeros. Tienen buses bonitos. El último bus que veremos del paradero fue este 102, que lo esperé y fue el último. Ya los demás recorridos venían con buses muy lejanos. Fue bueno esperarlo porque el bus era muy bonito y el conductor era amable. Saludó varias veces haciendo cambio de luces. Da gusto ver gente así de buena onda y valió la pena quedarse para verlo. Despido el episodio con esta vista de las montañas nevadas, hermoso, y un bus E14. Espero que hayan disfrutado de todo el episodio, de esta serie nueva para mostrar el transporte público de Santiago con otra mirada. Que Dios los cuide y los bendiga mucho. Gracias por la sintonía y atentos con la hoja de horarios y frecuencias. A las 19:15 consulté por última vez los buses que venían y con esa información hice este mapa ubicando geográficamente cada bus. Nosotros vimos el 114 y 102 que estaban más cerca, los buses del 712 y E04 venían súper lejos, los dos pasaron poco antes de las 19:15 y el segundo bus del 114 también estaba muy lejos. Me quedó bonito el mapa. Del 102 vimos 4 buses, el mayor tiempo de espera fueron 30 minutos y 2 buses pasaron juntos. El 124 lo vimos 2 veces, 20 minutos entre cada bus. Del 104 vimos 8 buses articulados en nuestro lado y el intervalo más largo fueron 11 minutos, pero en general pasaban seguido. Del 114 vimos 4 buses articulados y un bus eléctrico, frecuencia entre 6 y 9 minutos. Del 712 también vimos 4 buses, la mayor espera fueron 20 minutos. Del E04 y E12 vimos 3 buses en cada recorrido. Entre las 19:10 y 19:30 no apareció ninguna E12 y la que venía estaba súper lejos. O sea, mínimo 30 minutos de espera. Y de los extra vimos algunos buses del E14 y la legendaria Metrobús 74. Ahora sí, con estas tomas extra de otros paraderos y de otros buses, me despido. Gracias por la sintonía, gracias por ver este episodio piloto de la serie Buses de Santiago y nos veremos en más aventuras. Chau, que esté muy bien.